Quedan listos para la primera oración teórica, que es dentro de 8 días. Listo, lograr encajar. Entonces vamos a ver generalidades teóricas del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces vamos a ver primero las funciones. Profe, entonces será sin examen. Universidad. Es festivo. Ah, es festivo. Sí, Es señor. una universidad. ¿Te pide permiso? Sí, ya sé que hay que pedir permiso. Ya es festivo la otra semana. Sí, la siguiente también. Entonces voy a pedir una vez por los dos. Listo, entonces el sistema nervioso, la principal función es generar las respuestas o dar reacciones a los estímulos ambientales. Bien, entonces esos son ustedes, ¿cierto? Entonces esa llamita es anatomía, está más grande. Por acá fisiología, histología, ¿sí? Eso es normal, que hagan eso que deberían estar haciendo. Correr, ¿no? Pero si se queda ahí quieto ese animal, ¿qué va a pasar? Se va a morir, y si se muere, ¿qué pasa? Nada, se murió. No pasa algo, no se reproduce, y si no se reproduce no hereda los genes. Es una especie que no generar este tipo de reacciones, o generar este tipo de reacciones no va a ser viable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista evolutivo, esas respuestas que no pueden ser ni exageradas ni tampoco subvaloradas, ¿sí? Moduladas. Entonces miren la respuesta, entonces genera reacciones al ambiente, pero las modula y las regula. Tampoco puede salir corriendo a estrellarse con la pared, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Ni buscar la mejor opción, ¿no? La mejor opción para salir, para que pueda vivir, ¿no? Entonces esa es la principal función. Encargarse, hoy aquí hay dos grupos. Conste, ¿no? Pues, de otro trimestre con grupos grandes, ¿sí? Que pereza, pero pues si toca. Encargado de modular y regular, ¿no? Encargado de modular y regular. ¿Bien? Muy bien. ¿Sí saben qué es eso? No, eso ya lo vieron en fisiología. ¿Sí o no? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esta parte de la neurona? ¿Qué? ¿La azul? Sí, la azul grandota. El cuerpo neuronal. Miren, este es el cuerpo neuronal. También le dicen soma o pericarión. ¿Listo? ¿Qué hay ahí? Encontramos la mayoría de organelos. Por ejemplo, ahí encuentran el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo? Material genético. ¿Qué otros organelos va a tener? Díganme uno. Las células que tienen aparte del núcleo. Mitocondrias. Mitocondrias. ¿Qué hacen las mitocondrias? Valieron ribosomas, sí, ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? Síntesis de proteínas. Muy bien. ¿La mitocondria qué hace, María José? La energía, respiración celular. Y la mitocondria es una célula, tiene muchas mitocondrias, eso lo vemos cuando vemos músculos. ¿Qué metabolismo tiene? Aerobio. O sea que necesitan oxígeno. El oxígeno viene por el aire, listo. Pero ya a nivel celular hablamos de aire, entonces de oxígeno, listo. Entonces la neurona es 100% aerobio, muchachos, listo. La neurona no puede entrar en anaerobiosis. Si entran en anaerobiosis, se muere, se murió. ¿Listo? Ya ven el problema de los accidentes cerebrovasculares, que una embolia en una arteria del cerebro, que un derrame en una arteria del cerebro pueden ser letales, ¿no? En su gran mayoría son letales. Y si no son letales, quedan secuelas relacionadas con la muerte neuronal. Bien. ¿Qué más le ven a esta neurona? Miren, todo esto. Eso se llama dendritas. Las dendritas, me imagino que, ¿qué hacen las dendritas? ¿Para qué sirven? Ya vieron nervioso en fisiología, ¿cierto? Están, pero ya vieron neurona. Encargada de la sinapsis. Es las encargadas de la sinapsis, exacto. Entonces van a ver sinapsis. ¿Y qué son las sinapsis?
la comunicación entre una neurona y otra célula, no necesariamente neurona, pero sí, por ejemplo, en encéfalos, neuronas, sinapsis neuroneuronales, si es a nivel de músculos, si neuronas neuromusculares, ¿no? Bien, no importa. Entonces, ellas harían sinapsis entre dendritas, que bien pueden ser entre una dendrita y un terminal de un axón, dendrodendríticas, dendroaxonales, bueno, ya eso es más histológico y fisiológico, pero lo que quiero que entiendan es para qué sirve. Si ven que aquí dibujan las dendritas con estos punticos, ¿sí vieron qué son esos punticos? Esos punticos se llaman espinas dendríticas. Y las espinas dendríticas es donde empiezan las proyecciones para realizar nuevas sinapsis. ¿Qué genera eso? El estímulo dado por neurotransmisores, principalmente por ejemplo el glutamato. El glutamato deriva en algo que se llama con G también. Ácido, gamma, vino, el gamma. Ya lo habían visto, ¿no? Entonces, cuando se estimulan esas dendritas mediante sus liberaciones de esos neurotransmisores, crecen dendritas de un lado al otro, esas espinas y se juntan y es una sinapsis nueva. Bien, algunos ahorita los que están poniendo cuidado están haciendo eso, otros pues tendrán un miquito ahí con una parte que están haciendo así. Allá ustedes, en su cabeza. Pero eso son las sinapsis, ¿listo? Son las sinapsis. Resulta que el neurotransmisor genera que la neurona consuma glucosa. Y cuando la neurona se alimenta, pues se genera una sensación chévere, dependiendo también de lo que quieran aprender. Por eso hay cosas que uno va a aprender y son chéveres, ¿no? Aprender a manejar, ¿cierto? ¿Quién sabe manejar acá? ¿Solo usted? Dependiendo. No, pero ¿qué manejar? Carro, vehículo, no personas. No mentira. Pero si saben manejar personas también, eso es lo que hace. Pero bueno, han ido a un curso de conducción. ¿Quién ha ido a un curso de conducción? La primera vez, ¿qué tal? Como rico, ¿no? Ay, qué chévere. Y ya si uno aprende a manejar, esa vaina se vuelve rutina y ya se le quita lo rico. Ya es normal. Sí, es eso. Está aprendiendo, está generando sinapsis, las neuronas están consumiendo oxígeno, glucosa, se sentían bien. Ya después se vuelve paisaje. Un novio, una novia nueva, ¿no? Chimba las 2 semanas, ya después. ¿O no? Bien. ¿Por qué voy desde lo micro? Porque es que lo micro me va a ¿cómo se llama? Predisponer a lo macro. Resulta que toda la neurona acá tiene esto llamado axónico. Todas esas señales que genera el cuerpo neuronal acá dejan de ser bioquímicas y se transforman en señales eléctricas. Y viene la axonilación, está cubierto por estas vainas aquí de color amarillo que se llaman las vainas de mielina, que están formadas por unas células que se llaman las células de la neuroglía, que si hablamos del sistema nervioso central hablamos de oligodendrocitos y si se habla del sistema nervioso periférico de neurodermocitos. Ahí está la mielina. Ya vieron fisiología, eso es lo primero que ven en fisiología. La mielina, ¿para qué sirve? ¿Es un qué? Es un aislante acelerador del impulso. Entonces el impulso viaja en este sentido, ¿no? Y hace que el proceso de despolarización y repolarización axonal solamente ocurra en esos espacios donde no hay mielina, que se conocen como nódulos o nodos de Rampling. Está en reposo negativo, pasa positivo, pero nada más ocurre en esos lados. Entonces eso hace el impulso más eficiente, ¿no? Es como esas pistas de Hot Wheels que tenían unos bolitos, unos circulitos para empujar el carro. Hagan de cuenta, esos son las vainas de mielina. Entonces hay gasto de aniones y cationes acá, y el impulso incluso puede atravesar de 3 a 5 nodos de Rampling. ¿Listo? Eso hace que el impulso sea más rápido, más eficiente, porque hay menos gasto de calcio, de sodio, de potasio, todas esas bombas que ustedes vieron en fisiología y que entienden mejor que yo, porque yo hace rato no veo eso. ¿Qué pasa? Esa mielina es de un color blanco. Entonces, cuando se acumulan muchos axones con mielina, ¿cómo se va a ver macroscópicamente? Todas, hasta en la San Martín me respondieron. ¿Cómo? Dígalo. ¿De qué color se va a ver? Blanco.
Entonces, ¿cómo le van a decir a eso? ¿Materia o sustancia? Blanca. ¿Se han escuchado que hay dos materias en el sistema nervioso? Materia y gris. Entonces, cuando hay muchos axones juntos, pues se ven blancos porque tienen mielina. ¿Qué es la mielina? Un esfingolípido. Y sus propiedades fisiológicas, pues lo ven en fisiología. Y cuando hay muchos cuerpos neuronales juntos que son oscuros, ¿se van a ver de color? Gris. ¿Listo? ¿Entendido eso? Bien, aquí ya tenemos el botón sináptico donde está el pie termina. Lo que haría una sinapsis axonomuscular, axonal, depende de qué. ¿Listo? Tipos de neuronas, esto es más informativo, más histológico. Tenemos neuronas sensoriales y motoras. ¿No? En la forma, las neuronas motoras tienden a ser sinapsis de neuronas neurolíticas. Y estas se conocen como sinapsis neuronas unipolares. Cuando hablamos de unipolar, miren, nada más tienen un cono axónico. Estos son neuronas bipolares. Tienen dos axones, ¿no? Estas las encuentran normalmente en los ganglios periféricos y son como neuronas de relevo. Llega información y dicen para dónde mandarla. Bien, ya ahorita miramos más adelante eso. Ya estas que están en el lado de ella los encuentran principalmente en la corteza somatosensorial. Esto era un GIF, se movía de un momento a otro, no moverse. Pero es una representación académica de imagen de lo que son las sinapsis. En ese caso, sinapsis dendrodendríticas. Bien, esa sinapsis es principalmente lo que somos todos. Bien, ¿y a qué me refiero con eso? Puede ser que esta sinapsis sea la sinapsis de saber dónde viven. Por acá, la sinapsis de los huesos de la cabeza. ¿O esa es esta? Ya depende, ¿no? Bien. Y aquí es donde yo hago una pregunta siempre. Resulta que la piel se regeneraba, ¿no? Las células intestinales también, todas las células, las del hígado, todas. Menos las neuronas son tejidos permanentes y su tasa de regeneración es mínima. No es significativa. ¿Por qué? Dígalo. Porque se regenera, tendríamos que aprender lo mismo para el... Tiene toda la razón. Menos mal se acordó. Muy bien. ¿Sí entendieron lo que ella dice? Si se regeneraran, ¿qué pasa? Lo voy a ponerles otro ejemplo. Estas son las sinapsis de caminar. Y resulta que las neuronas se regeneran cada 21 días. ¿Qué va a pasar cada 21 días? Volver a caminar, 21 días, volver a hablar, volver a caminar, volver a saber dónde vive, volver a saber quién es la mamá, volver a saber quién es el alimento, todo eso. ¿Entienden el por qué son tejidos permanentes? No tienen esa tasa de mitosis y esa tasa de regeneración como otras, porque es imposible que las tengan, biológicamente no serviría que las tuvieran, ninguna especie sería viable. Pero entonces en el caso del Alzheimer, ¿no sería como que esas sinapsis Ahorita cuando terminemos, de hecho yo siempre he dicho que debería poner, siempre me hacen esa pregunta, les busco cerebros con Alzheimer o les mando a usted para que le mande al grupo si no alcanzamos, pero los cerebros con Alzheimer se han perdido materia gris, entonces obviamente al perderse materia gris se pierden sinapsis. No solamente Alzheimer, también esta encefalitis espongiforme y también esta encefalitis que da por golpes en la cabeza termina en ese tipo de pérdida de materia gris, y al perderse materia gris se pierden cuerpos de neuronas donde están las sinapsis. Obviamente se van a perder axones que salen de esos neuronas y pasa todo eso. Listo, y se pasan al corteza. Bueno, esto es que, niño, que dice, el sistema nervioso de manera topográfica lo vamos a dividir en dos partes, central y periférica. Si vamos a hablar de manera fisiológica, podemos hablar del sistema nervioso aferente y eferente, lo que ya lo hace un poco más complicado. Entonces vamos a hablar topográfica, anatómico y topográfico. Central y periférico. Cuando hablamos del sistema nervioso central, es el sistema nervioso asociado al esqueleto axial, pero más exactamente a cráneo y a columna. Bien, porque los nervios intercostales están asociados a las costillas, que son axial, pero no hacen parte del central, son del periférico. Entonces son el sistema nervioso asociado al cráneo y a la columna, más exactamente a las cavidades que forman al neurocráneo
y al canal medular. ¿Entendido? Neurocráneo y canal medular. ¿Alguna pregunta? ¿Qué forma el sistema nervioso central? El encéfalo y la médula espinal. ¿Dónde está el encéfalo? En el neurocráneo. Y la médula espinal en el canal medular. Bien. ¿El encéfalo qué lo forma? El cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. ¿Listo? Bien, estos son cortes transversos, ¿no? Cortes transversos. Lo que van a ver en rosadito va a ser materia gris y lo que van a ver en amarillito va a ser materia o sustancia blanca. Entonces, en la corteza, o pongan cuidado, tengan cuidado, en el encéfalo, en la corteza encontramos los cuerpos neuronales y en lo profundo los axones que vienen de esos cuerpos neuronales. Mientras que en la médula espinal es al revés, en la corteza están los axones, la materia blanca, y en lo profundo está la materia gris, en estas formaciones que se llaman las astas dorsales y astas ventrales. ¿Listo? ¿Entendido? Van a haber unas excepciones a nivel del encéfalo porque en lo profundo podemos encontrar acúmulos de cuerpos neuronales que se conocen como núcleos. Bien, por ejemplo el tálamo, la amígdala, que no está la amígdala, el hipotálamo, los cuerpos nominales del hipotálamo. Bien, la amígdala, el putamen, el cuerpo estriado, el hipocampo, ¿sí? Son núcleos, o sea, son acúmulos de cuerpos de neuronas en lo profundo del encéfalo. Esos núcleos basales, pues prácticamente son lo que hacen a cada animal ser un individuo distinto y a ustedes también. ¿Listo? Uno a veces ve a alguien que viene de lejos y dice, viene tal persona sin verle la cara, ¿sí o no? Porque camina de pronto de un lado, porque camina de cierta forma, porque tiene cierto ademán, mire, este man siempre se sienta así, esas cosas están ahí. ¿Listo? Esas cosas están ahí. Por ejemplo, aquí se están representando unos cortes transversos de lo que es el hipocampo, esa es la memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo es emocional. ¿Por qué es emocional? Porque así es como se permiten recordar cosas. Y es un ejemplo más fácil es, ustedes se comen algo que les cae mal, les dio vómito, diarrea, casi se mueren. Y llegan a los 6 meses y les vuelven a ofrecer algo que huele y sabe lo mismo, ¿se lo comen? No, obviamente. No falta el que sí, vean, que dijo que sí, si estuviéramos en selección natural ya no existiría. En la cabeza. ¿Sí? No existiría esa persona. El ser humano eso no aplica tanto. Pero tengan en cuenta eso. Entonces es emocional, ¿no? Esa vaina me hizo sentir mal. ¿Sí? No lo voy a volver a comer. Uno huele a la comida y esa es la memoria, eso huele a lo que me hacía mi abuelita. Y esa vieja marica no sabía cocinar como eso, ¿sí? O sabía muy rico. Entonces le trae recuerdos, ¿no? Al perfume de ella, ¿no? ¿Cierto? Que es romántico. Bueno, ¿qué pasa? En la médula, entonces aquí tenemos los axones y estos son los axones transversos. Entonces la médula hacia niveles axonales vamos a dividirla en unos fascículos para que los tengan en cuenta. Y esos fascículos empiezan a relacionarlos con lo que están viendo el sistema nervioso, el sistema nervioso en fisiología, porque me imagino que están hablando de vías. La espinotalámica, la espinocerebelar, las pirámides, vías extrapiramidales, los cordones posteriores, todo eso es lo que supongo que tienen que estar viendo, ¿cierto? Entonces, miren, la médula vamos a dividirla en dos partes. Aquí tenemos el surco mediano, dorsal, y la cisura media, que es ventral y es más desarrollada. Y basado en eso vamos a dividir acá en los fascículos dorsales. Fascículos o cordones, no importa. ¿Sí? Fascículos o cordones dorsales. Y el otro fascículo va a ser este. Es el fascículo o cordón ventrolateral. ¿Listo? Resulta que los fascículos dorsales llevan vías o axones sensitivos. Entonces por ahí está el fascículo cuneado y el fascículo gracilis, que van a tener, por ejemplo, vías espinocerebelares. Fisiología, hasta ahí llego. Pero ¿qué quiere decir que sea espinocerebelar? Que va de la espina al cerebelo.
¿Qué función tiene el cerebelo fisiológicamente? Equilibrio, propiocepción, ubicación espacial. Entonces, ustedes en este momento saben cómo están sentados porque por una información que va por acá, desde afuera, llega este señor dice, básico, ¿listo? Sensitivas, cuando son sensitivas van de afuera para el cerebro, ¿entendido? ¿Por dónde se revuelve la respuesta? Por las ventrolaterales. Entonces las ventrolaterales son mixtas y motoras. Entonces por aquí va a cambiar de color, voy a dar un azul. Esto son vías principalmente mixtas, o sea, hay axones tanto motores como sensitivos. Y ya lo que es ventral, dejémoslo en amarillo, no, en amarillo no contrasta. Dejémoslo en verde. Por acá ya son vías principalmente motoras. Y aquí son vías mixtas. O sea, aquí la información va hacia afuera. Cuando es motor, es la orden del cerebro para que se cierre la mano, para que se mueva, ¿entendido? Mientras que mixto, pues van mezcladitas. Pero no encontramos ningún rafe fibroso que los separe, entonces por eso se manejan de la misma forma, ¿bien? Entonces normalmente es así. Las astas dorsales tienen cuerpos de neuronas sensitivas y las astas ventrales tienen cuerpos de neuronas motoras. Gracias a estas es que se da el arco reflejo, que eso pues también es fisiología, ¿no? Llega por el arco dorsal, hacen sinapsis acá y viene una respuesta. Entonces por eso cuando les toman los reflejos en la rodilla uno no entiende que tiene que mover, simplemente se mueve solo, ¿cierto? Tómense el reflejo patelar, tómense los reflejos ahí, el perro de la casa. ¿Qué otra estructura está aquí? Que esta estructura no la vamos a poder ver en anatomía normal porque es muy chiquitica. Este circulito es el canal ependimario. Es una continuación directa del cuarto ventrículo, del óvex del cuarto ventrículo y por ahí va el encefalorraquídeo. ¿Listo? Ependimario. Vamos, ¿entendido algo? ¿Entendido esto? Si no está claro, levanten la mano. ¿Listo? Sistema nervioso periférico, simplemente va a estar formado. Bueno, ¿cómo se llaman los acúmulos de axones en el sistema nervioso central? Se llaman tractos. Tractos. ¿Los qué? Acúmulos de axones. Entonces, por ejemplo, los que van para cierto lugar del cerebro encargado de la visión, del oído, del movimiento de la mano, se llaman tractos. ¿Listo? Todos los axones que van para acúmulos de axones en el sistema nervioso central se llaman tractos. Y los acúmulos de cuerpos neuronales en lo profundo del sistema nervioso central se llaman núcleos. ¿Listo? Pero para resumir esto, y lo vuelvo y lo repito, siempre cometen el mismo error. Ubicación de la pantalla gris en el sistema nervioso central. En el encéfalo está en la periferia y en los núcleos. Y en la médula espinal se encuentra en lo profundo en las astas. Y la ubicación de la materia blanca en el sistema nervioso central. En lo profundo en el encéfalo y en la periferia en la médula. Mira, el error que más cometen cuando yo hago esa pregunta es: en el sistema nervioso central está en la periferia la gris y en el periférico está en lo profundo, está mal. Ya se dan cuenta por qué, porque es que estos dos son sistema nervioso central. ¿Listo? Algo que queda pendiente aquí para mostrarlo, ponerlo acá, es que a nivel de la región cervicotorácica y la región lumbar, casi hacia el lumbosacro, encontramos unas astas laterales que principalmente tienen núcleos de neuronas vegetativas. Los núcleos de las neuronas vegetativas están distribuidos normalmente en estas astas, más o menos por acá, pero a nivel cervicotorácico y lumbosacro son apartadas, ¿sí? Se corren por una mayor cantidad de neuronas sensitivas y motoras que hay ahí, porque en esas regiones se forma el plexo braquial y el plexo lumbosacro.
hay mayor cantidad de músculos para inervar, entonces tiene que haber mayor cantidad de neuronas. Cuando habla de neuronas vegetativas, habla de neuronas del sistema nervioso autónomo. Autónomo, ¿no? Ya miramos eso más adelante. Sistema nervioso periférico. Los acúmulos de axones o de materia blanca en el sistema nervioso periférico se llaman nervios. Y los acúmulos de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico se llaman ganglios. ¿Qué es un ganglio? Es un acúmulo de es un acúmulo de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Y los nervios son acúmulos de axones. Esa es la arquitectura del nervio, un nervio periférico. Entonces tenemos un axón envuelto en vainas de mielina, ¿listo? Que se une mediante un tejido conectivo que se llama el endoneuro. Forman algo que se llama un fascículo muscular, un fascículo nervioso, que se unen con otros fascículos nerviosos mediante algo que se llama el perineuro. Forman el nervio y alrededor existe un tejido nervioso que se llama el epineuro. Ese epineuro es interesante que lo conozcan porque la localización ecográfica de nervios periféricos, el nervio periférico se ve la parte exterior hiperecogénica, o sea, una línea blanca, y en el interior se ve hipoecogénico, como si tuviera agüita. Resulta que como tiene tanta mielina, la mielina es un líquido, entonces por eso se ve negrito, y alrededor se ve una capa muy hiperecogénica, es por el epineuro. ¿Listo? Miren que tiene vasos sanguíneos y por ahí va, ¿recuerdan? Perimicio, epimicio y endomicio. Músculo, lo mismo, solo que con neuro porque es tejido nervioso, tejidos conectivos. Y ya que entonces en los ganglios encontramos pues, las neuronas ganglionares, que principalmente son bipolares o interneuronas, y las células satélite, estas. ¿Sí? Esas células satélite tienen dos funciones. Antes se cree que solamente servían de sostén para agarrar las neuronas ganglionares, pero ya desde la década pasada, hace unos 10 años para acá, han salido bastante trabajos en donde le dan un papel muy importante en la regulación del dolor crónico, como estos ganglios tienden a ser sensitivos. Si cuando hablamos de sensitivos, mantienen generando neurotransmisores que estimulan a las neuronas para regular y manejar el dolor crónico. Bien. De acuerdo a todo eso que ya vimos por acá, eso es una. ¿Qué creen que es eso? ¿Material gris o material blanco? Sí, gris o blanco. Blanca. Eso es una tractografía. Eso es algo que se puede hacer, por ejemplo, en humanos. Se mete en resonancia magnética y se mira el consumo de glucosa en esos tipos de axones, ¿no? Entonces, ahí se van miren los tractos, cómo se comunican al cerebro entre ellos. ¿Listo? Aquí vean dónde están los axones. Bueno, pues otro tipo de celularidad que hay ahí, esto lo van a ver en histología mucho más detallado. ¿Ya lo vieron en histología? Todavía. Van a ver mucho mejor. Yo acá no pongo las de células, simplemente se los cuento porque depende del funcionamiento y pues si no vemos anatomía sin funcionamiento está más importante. La neuroglía. La neuroglía son esas celulitas olvidadas que están detrás de las neuronas. ¿Sí? Son las sirvientas de las neuronas, las esclavas de las neuronas. Si ellas no trabajan, la neurona no hace nada. Pero si ellas trabajan, la neurona le va bien y todo el mundo le echa las flores a la neurona. Y la neurona es la estrella y esas son las que están detrás ahí sirviendo. En el sistema nervioso en central encontramos las células ependimales. Ellas forman algo que se llama las telas o plexos coroides que van a encontrar en los ventrículos, en el sistema ventricular. El sistema ventricular son unas cavidades en el sistema nervioso central que tienen los plexos coroides que forman algo que se llama el líquido cefalorraquídeo. Esa es la función de esas células. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que sale por un espacio que se llama el espacio subaracnoideo que protege el cerebro cuando se va para los lados, para enfrente, como el trabajando de golpes, de los movimientos que estamos haciendo, esto lo envuelve y lo protege. ¿Listo? Los oligodendrocitos son células de sostén en el sistema nervioso central y forman las vainas de mielina, ¿sí? Para que la conexión, la sinapsis, la conducción eléctrica en el sistema nervioso central, pues sea eficiente. Los astrocitos, tremendamente importantes, forman algo que se llama la barrera hematoencefálica.
Cuando hablo de hematoencefálica, hablo de hemato, que significa sangre, encefálico, pues sí, cerebro. Entonces, esta forma una barrera, y pilas que esta barrera es microscópica, ¿no? Esa barrera hematoencefálica entonces está formada por un vaso sanguíneo, el astrocito y la neurona. ¿Qué hace el astrocito? Toma los nutrientes que vienen por la sangre y se los da a la neurona. ¿Y qué deja pasar? Lo que puede ser tóxico. Bien, es permeablemente selectiva, esa es su propiedad, permeablemente selectiva. ¿Qué es permeable? Pues deja pasar cosas, pero solamente deja pasar lo que él quiera. ¿Qué no deja pasar? Tóxicos, principalmente desechos microorganizados, creatinina, ¿sí? Mismos metabolitos, digamos, del cuerpo que no deberían pasar. Y las células de la microglía son los glóbulos blancos del sistema nervioso central. Ellos, resulta que la teoría de por qué están ahí es porque cuando se forma, digamos, el sistema nervioso a partir del ectodermo en el embrión, se encierra y atrapa glóbulos blancos. Entonces, el animal nace con los glóbulos blancos del sistema nervioso central que va a tener para toda la vida. No hay migración externa, ni hay migración del sistema nervioso para afuera, no hay por dónde. ¿Listo? ¿Eso qué pasa? Eso repercute en algo. Resulta, y el ejemplo que uno pone aquí es el del moquillo canino. Llega un animal le falta un letrero, sí, de diagnóstico, y le sacan sangre, le sacan un PCR, le sacan serología y sale negativo a moquillo. Ya tiene el moquillo metido en el encéfalo y ya externamente no se manifiesta. ¿Qué hay que hacer? Sacar líquido cefalorraquídeo, y a ese líquido cefalorraquídeo se hacen las pruebas y posiblemente se salga positivo. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que van a producir no van a salir a la periferia. Obviamente el moquillo puede empezar desde afuera y para adentro, ¿no? Pero depende de la fase donde lo coja. Por eso a veces sale negativo en periferia y sale positivo en central. Esto porque no hay ese otro caso, muchos parásitos que se pueden hacer a nivel central. ¿Cómo se hace esa prueba para sacar el líquido? Se saca el líquido cefalorraquídeo de una estructura que ahora les digo. ¿Listo? De una articulación del atlanto occipital. Se saca y se hacen las pruebas. De la microglía resulta que ella es unas células que conocen, tiene dos partes. La inactiva, que son dendríticas, que lo que hace es que van migrando por todo el sistema, como si fueran los heladores. Y cuando se activa se vuelve como una bolita y descarga todas las enzimas. ¿Cuál es el problema de la microglía? Es como matar una cucaracha que se mete al cuarto con una granada. Se mete una cucaracha al cuarto y en vez de darle chancleta, pues salimos y metemos 2 granadas al cuarto y la matamos la cucaracha. ¿Pero por qué pasó en el cuarto? Se volvió una nada. Entonces llega un virus, llega algo chiquitico ahí, se hace al lado de un vaso sanguíneo entre una neurona y llega la microglía y ¡pum! La ataca. Pero ¿qué va a pasar con las neuronas alrededor? También van a sufrir. Entonces hay teorías que nos dan que, por ejemplo, el Alzheimer, la demencia senil, no me acuerdo cómo se llama, pero esta encefalitis postraumática que le da a luchadores y que también hace unos años hay una película una película documental de un jugador de la NFL que el tipo mató a la familia, después se suicidó él, pero una persona extrema, ¿sí? Y después cuando le miraron el cerebro estaba toda la parte de la corteza frontal y prefrontal, lo que el neocórtex, lo que lo hace más sociables, completamente vuelto nada, y es por los golpes. Esos golpes generan inflamaciones que hacen que se activen y al activarse van comiéndose las sinapsis. De hecho, ellas son encargadas de algo que se llama la poda sináptica. La poda sináptica. ¿Qué creen que es poda sináptica? ¿Poda qué es? ¿Sí? Cortar qué es sinapsis. Entonces yo ahorita, sí, voy a hacerlo para el otro semestre. Pongo una diapositiva aquí con una integral. Ahí. Les digo, tienen 5 minutos, el que me la haga le pongo 5 en la materia. Ahí. Y nadie la va a hacer. ¿Por qué? Porque no están estudiando cálculo. Porque hace cuánto no hacen una factorización, una integral. Es más, una división por 2 cifras. A mano. ¿Por qué? Porque hace ya no se hace eso. Pero va a ser por un contador, a un maestro de matemática, obvio, pero pregúnteles de matemática, díganme cuáles son los reinos animales. ¿Cuáles son los reinos del taxonómico? ¿Sí? Van a quedar también perdidos.
perdidos. ¿Por qué? Porque hacen, o díganme los huesos del cuerpo humano, que eso lo enseñan en el bachillerato, no van a saber. Porque al no utilizarse esa sinapsis, ¿qué pasa? Pues resulta que las sinapsis que tienen poca descarga eléctrica, las sinapsis son descargas eléctricas permanentes, van a recordar ustedes los huesos de la cabeza. Entonces, ¿qué hacen las sinapsis que están ahí? Empiezan a consumir y empiezan a generar señales eléctricas. Cuando las sinapsis generan pocas señales eléctricas por un buen tiempo, llegan estos señores y venga para acá, se las comen, porque no están usando. Más bien, utilicen ese sustrato en unas sinapsis nuevas que tengan otro conocimiento. ¿Entienden? Eso se llama, eso es algo muy bonito de lo que podría hablar otras 3 horas, pero no lo voy a hacer, pero simplemente el concepto se llama plasticidad neuronal, la capacidad de moldearse microscópicamente para generar otra cosa. Y esa plasticidad, por ejemplo, depende de que haya un accidente cerebrovascular y la persona se muere una parte del cerebro, pierde la capacidad de todo lo que esa parte del cerebro hacía, pero con el tiempo vuelve a recuperarla, porque otra parte del cerebro la asume. ¿Bien? Eso es lo que tiene el cerebro. Entonces esa microglía está encargada para eso. Hay una pregunta que siempre me hacen, pero ustedes no la han hecho. Hay el síndrome de neurodegeneración del perro, que es muy común en el Doberman, también depende de eso. No sé, pero yo diría que sí. ¿Listo? Y no sé, digo, siempre digo a Oscar y nunca lo hago porque soy un flojo. Pero puede ser, en los perros da y sobre todo en los Doberman da algo similar a lo que es el Alzheimer o la demencia senil, que es un síndrome neurodegenerativo. En sistema nervioso periférico encontramos las células satélites, que ya les dije que están en los ganglios y que tienen que ver con la regulación del dolor, y las células de Schwann o neurolemocitos, que son las que tienen la mielina en los axones de los nervios. ¿Listo? Esas desmielinizaciones que se pueden dar son daños en esas neuronas y se pierde la capacidad del movimiento, ¿no? Porque se hace el impulso se pierde, ¿sí? Entonces, igual van a mover este dedo y terminan moviendo este. Y empieza a perderse, a hacerse más débil porque se pierde ese aislante y esa capacidad de acelerar el impulso. Esto lo hago más detallado porque es la barrera hematoencefálica, el vaso sanguíneo, el astrocito y el tejido nervioso. ¿Entendido esto? La barrera hematoencefálica no es una membrana, no es algo que podamos ver, es esto, se ve microscópicamente. ¿Bien? Esta falla, por ejemplo, claro que puede fallar. Encefalopatías hepáticas. Resulta que el hígado se encarga de detoxificar el amoníaco, pero el hígado no sirve o se forma una comunicación entre vasos sanguíneos que hace que la vena porta no funcione, eso lo vemos en digestivo, pero el amoníaco que se absorbe a nivel digestivo es muy tóxico. Cuando llega, daña el astrocito, tenga encefalitis. ¿Listo? Por eso el hígado es importante. En cirrosis, en insuficiencia renal se puede producir encefalitis. ¿Listo? Es por eso, porque todos esos tóxicos que deben eliminarse o detoxificados por el hígado van a dañar la barrera hematoencefálica. Bueno, el sistema nervioso central está cubierto por 3 capas que se llaman meninges. ¿Bien? De superficial a profundo son dura madre, aracnoides y priamaria. La dura madre es la más externa y es como una especie de pergamino, que es muy dura de por sí. Y relacionada con ellos hay unos espacios. Entonces tenemos superficial, a la dura madre, el espacio epidural. ¿A qué le suena epidural? ¿Qué? Encima de la dura madre, sí. Bien, vale a la respuesta. Alrededor de la dura madre, epi. ¿A qué otra cosa? Anestesia epidural. Es un espacio en donde se puede acceder a él, por ejemplo, para aplicar anestésicos. Pero el espacio epidural no hay en el encéfalo. O sea, en el neurocráneo no hay espacio epidural. En el neurocráneo, la dura madre es pegada al endósteo del hueso, es pegada al frontal, al parietal, al temporal, a todos esos huesos está pegada. Bien, pero a partir de la articulación atlanto-occipital hay espacio epidural. ¿Listo? Hay espacio epidural.
¿Y qué hay entre el arco vertebral y el cuerpo vertebral? En ese espacio hay vasos sanguíneos, hay grasa y tejido conectivo, ese es el espacio epidural. Después tenemos el espacio subdural. Subdural. Subdural, sub es de debajo, dural, de dura madre. ¿Qué pasa en el espacio subdural? No hay nada. De hecho, el espacio subdural en el animal vivo no existe, es potencial. Porque después viene el aracnoides y debajo del aracnoides está el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo sí encontramos el líquido cefalorraquídeo. Aquí está el líquido cefalorraquídeo. Bien. Y en el animal vivo el líquido cefalorraquídeo empuja la parte superficial, digamos, del aracnoides y ya queda pegada a la dura madre. Entonces no hay. Pero cuando el animal se muere, la presión del líquido cefalorraquídeo se pierde y la aracnoides colapsa sobre esta, que es la pía madre. La pía madre, que es esta, no la vamos a ver a simple vista. La van a ver es en histología. ¿Listo? En el espacio subdural también encontramos los grandes vasos que le dan irrigación al tejido nervioso central. Profe, ¿puede repetir esto? Me perdí. Después de subdural, del espacio subdural, ¿qué era? Viene el aracnoides. Después viene el espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo. En el animal vivo le empuja el aracnoides hacia la dura madre y queda pegado. Entonces el espacio subdural es potencial en el animal vivo. Cuando el animal se muere, se pierde la presión del líquido cefalorraquídeo y el aracnoides se cae. Entonces en las disecciones encontramos el espacio subdural. ¿Listo? Y el aracnoides colapsa sobre la pía madre. ¿Listo? Miren, aquí ya el líquido cefalorraquídeo. De hecho, aquí forma como drena el líquido cefalorraquídeo una parte que se llama la voz del cerebro. Cuando hay hidrocefalia es que hay mucho líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? O su sistema de drenaje es ineficiente y expande los ventrículos. Otra representación, ¿no? ¿Sí? Lo mismo. Okay. Lo tengan en cuenta y ubiquen ahí los espacios. Tengan en cuenta los espacios y que hay en cada espacio. ¿Listo? Bien. Los cerebros de los animales domésticos, o por lo menos de los animales que están viendo en anatomía, tienen esas características, ¿sí? Tienen arruguitas. Estos se conocen como cerebros con circunvoluciones. Y tienen el cerebro dividido en dos hemisferios, ¿no? Todo eso es el telencéfalo, eso lo miramos más detalle más adelante porque eso es más bonito, metencéfalo, protencéfalo, midencéfalo, y se van a tener que aprender. Está dividido en dos hemisferios. Y los dos hemisferios se dividen por una cisura que se llama la cisura o surco longitudinal. ¿Listo? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Estas cositas se llaman giros y los huequitos se llaman cisuras. ¿Listo? Giros y cisuras, esos son circunvoluciones. Entonces, estos son cerebros con circunvoluciones. Bien, hay una representación interesante, es que tenemos el cerebro de un humano versus el de nuestro pariente genético más cercano y ya un babuino. ¿No? Miren que cada vez tiene como menos circunvoluciones, ¿no? Sí, pues ¿quién viaja a la luna? También un chimpancé lo echaron a una nave espacial, pero no quería, no sabía qué iba a hacer. Pero ¿quién construyó el cohete? Pues cerebro nave, ¿qué le ven? No tiene circunvoluciones. Entonces, este tipo de cerebros se llaman cerebros lisencefálicos. La lisencefalia es normal. ¿Listo? La lisencefalia es normal. ¿Cómo está muy ocupado? ¿Qué necesita? Necesitamos imágenes. Aquí. A ver si está lo que estamos viendo es un tipo o qué. ¿Cómo? Lisencefálico. Regálame 20 minutos, ¿saben? Es relación sexual. Un animal de 6. Tipo remanente, nosotros. Es
más común en vacas y en ovejas y en arqueoarqueos, pero también puede pasar en perros. De hecho, allá en la universidad hay uno con un poquitico ahí, queda como una especie de ligamento y queda tejido ahí asociado. Ya técnicamente ya les toca a ellos mirar qué es, pero que no tiene signo de timón. Pero, o sea, ¿sigue siendo funcional o...? Sí, llega a ser funcional o hay que no haciendo nada tampoco. Hay veces el problema es que son Pero muy pues no es rotativos. como que no haga nada, ¿no? Pues porque ahí... Es un hallazgo incidental, o sea, no están haciendo nada malo y lo encuentran. Entonces los dejan perdidos, pero está en la posición, el traductor está en la posición donde tiene que estar, ecográficamente se ve como le tiene que ver. Y solamente es uno. Bueno, un cerebro lisencefálico, esto es un ave. ¿Quiénes son lisencefálicos? Aves, reptiles, anfibios y algunos mamíferos. ¿Qué tipo de mamíferos? Roedores, lagomorfos e incluso algunos primates. Por lo menos, en lo que yo sé, primates del Nuevo Mundo, los calitrícidos, los titís, son lisencefálicos. Me imagino que los lorises, los gálagos, estos son primates chiquiticos que hay por allá en Asia, África, también deben serlo. ¿Listo? Otro test dificilísimo. Tengo un punto A y estas dos líneas. Ambas llegan al mismo lugar y en el mismo espacio, lo cual es más largo, ¿la arriba o la abajo? Abajo, obviamente. La arriba es el cerebro lisencefálico, la abajo es el cerebro con circunvoluciones. ¿Dónde me caben más neuronas? Abajo, ¿no? Entonces fácilmente uno se va a qué? Ya lo están pensando. Díganme. Los de las circunvoluciones somos más inteligentes. Y sí, es cierto, hasta cierto punto sí. Pero estos señores, hay unas especies que lo dejan a uno como. Profesor, más de inteligencia, o sea, como conciencia. Uy, ahí ya se puso usted filosófica. Y yo estoy preparando una charla que espero tener para el otro año que está por ese lado, que es sobre la conciencia y sobre si las polillas de carretera son conscientes de que le dañan a uno la pintura del carro. Eso ya estamos hablando de núcleos y otras cosas más complejas. Los animales tienen los núcleos que teóricamente son donde está la conciencia en el hombre, en el ser humano. Conciencia, autoconciencia. Ahí es difícil. Estamos hablando de corteza, entonces hablamos de cosas somatosensoriales y aprendizajes y resolución de problemas. Pero ya conciencia ahí ya es más complejo. Porque el cuento, una vez iba yo en el carro andando y vi esas berracas polillas cuando después de que llueve en el verano, de noche empiezan a revolotear. Me dejaron el capo blanco y yo iba con una amiga y yo, madres polillas, qué mamera, vea. Y ella me dice, no, pues mejor. Yo le dije, qué tristeza nacer para ir a no, está grabando. Ir a tener relaciones sexuales y morir. Y ella dice, y llegué yo y los mate ahí aplastadas. Y la respuesta de ella fue, ni se dan cuenta. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Son conscientes o no son conscientes? Pues, entonces sí, los animales, los gatos tienen núcleos que dicen que son conscientes, pero ya esto es corteza, muchachas. Esto ya es corteza, ya aquí es resolución de problemas y otras cosas. Entonces todos dirían, sí, es mucho más eficiente, mucho más inteligente, pero ¿de qué depende la inteligencia de un animal? Yo como digo, ese animal es inteligente, o como esa especie es más inteligente, o incluso como este animal es más inteligente que este otro de la misma especie, o como usted es más inteligente que usted, depende de qué. ¿Cómo resolver las cosas? Puede ser, puede ser. ¿Saben de qué depende? Del que lo mide. Porque yo para qué le hago un burro, para qué le sirve dividir. ¿De qué digo? A un burro, ¿para qué le sirve dividir? No entendés. ¿No? ¿De qué dividir? Sí, ¿para qué le sirve? Si no sabe dividir el burro, nada, se va a morir. La especie oye, se adaptó. De hecho, el burro para mí es más inteligente que el caballo y la mujer. Que terco y bruto como un burro, porque el burro no se mete por donde le está diciendo el que lo jala. No se mete porque sabe que parece puede caer, y no, que fuera. Es por eso.
Mientras que el caballo sí es noble, el caballo se tira al vacío con el jinete, no es un bruto el caballo, el burro sí sabe, ¿eh? Entonces, la inteligencia depende mucho de cómo se mida. Tal vez de pronto alguien aquí sea muy bueno para dibujar, bien, o muy bueno para cosas matemáticas, pero para biología, hijo de puta, están en el lugar equivocado. ¿Ven el punto? Es lo mismo, ¿no? O sea, tremendo músico. Lo mismo con estos animales, miren, los córvidos y las guacamayas también pueden resolver problemas que resuelven niños de 5 años. Los mismos problemas de que está la comida aquí, está el juguete acá y tienen que jalar una tabla para que se caiga. Niños de 3 años no entienden eso. Niños de 4 o 5 años sí pueden resolverlo. Y los bichos estos pájaros lo hacen. Entonces, ¿de qué depende? De muchas cosas, ¿no? Pero más que todas las convoluciones que están generando zonas de especialización. O sea que se puede inferir que, por ejemplo, hasta la cisura silviana está tal lobo que se encarga de X cosa y de para allá otra. Entonces no hay tantas zonas de solapamiento. Entonces no hay tantas neuronas como haciendo varias cositas. Entonces al ser especializado, pronto sí llega a ser más eficiente en algo que tiene que ver con el aprendizaje y esas cosas. Estos son comparaciones de tamaño, ¿no? Humano, elefante, gorila, perro, gato, ratón, macaco y el golfinho. El delfín. ¿Qué pueden inferir respecto a ustedes a eso? Miren el elefante, tremendo cerebro, pero comparado con la cabeza del ser humano, ¿cómo es de grande la cabeza del elefante? Así, no sé, más grande. Y los cerebros son un poco más grandes, no es que sea como... Bien. Como anécdota, en la rama que yo le di clase a la hija de una neurocirujana, y cuando iban a dar la evaluación del cerebro, la mamá fue a ver y miraba el cerebro del caballo y decía: esto es el cerebro del caballo. Animal lo tumbaron, decían. Una cabeza así, se imaginaba un cerebro así, porque es que el cerebro del humano, 70% de este cráneo está hecho para meter un cerebro, ¿no? Entonces miren las adaptaciones, pero quien sí tiene un cerebro en proporciones muy similares. Esto no es. El elefante también tiene unas capacidades cognitivas muy grandes, ¿no? Una capacidad de orientación tremenda. Y mire lo que pasa con estas 3 especies. Los chimpancés también se pueden meter ahí, los primates antropomorfos, principalmente chimpancés y orangutanes y bonobos. Pero estos, por ejemplo, sí se han visto que los delfines se drogan, matan porque sí. Yo creo que esos manes por allá abajo del agua tienen una ciudad por allá. En Atlantis, los delfines, qué peligro. A mí me dan como miedo esos bichos. Bien, esos. ¿Para que nade con delfines, profe? ¿Cómo? ¿Para que nade con delfines? Hay que pagar. Pobrecitos. De pronto lo matan, lo apuñalan. ¿No vi el delfín que enamoró de una de las creadoras? Turbia esa historia. Es turbia. Y es que la cuidadora tampoco ayudó. Sí, ella lo. Sí. Es que alguien le dijo que por hacer un experimento de esos, y empezó a cuidarlo y el delfín se enamoró de ella y esa historia está por ahí. Y el delfín después entró en depresión y es que se suicidó. ¿Cómo se suicidó un delfín? Se ahogó. Se salió. No, al contrario, se metió y no quería salir. Sí. Es una vaina. Los delfines tienen un cerebro muy complejo. Y si se darán cuenta que entre más complejo el cerebro, entre más complejo el cerebro, más huevonaditas tiene, ¿no? Entonces, miren, los elefantes, hay reportes de elefantes vengativos, ¿no? Llegan a aldeas por allí en la India que acaban con todo. Y la teoría es que esos son elefantes huérfanos, que mataron a los papás por los colmillos y los dejaron por ahí. Odian a los humanos. Los delfines, ¿cuál es el chiste? Cuéntenlo para todos. ¿De qué acordaron cuando dije drogas, violación, sexo? De un elefante que hablas con la señora. Ok. Luego fue al funeral y hablas con el funeral. ¿Es verdad la historia? Sí. No se les haga raro, es verdad, eso ya sí puede ser chistoso, pero no. Y ahora, otro elefante.
taxonómica, es un tipo de delfín, ¿cómo es que se llama? Tiene nombre. Si saben de qué están hablando, ¿no? La que está en el Mediterráneo, generalmente en el estrecho de La Mancha, creo que es que se llama, lo que está entre España, Gibraltar, que no es España, es Reino Unido, y Marruecos. Vaya a atacar barcos ahí hundidos. ¿Sí? Y dicen que también puede ser, y está enseñándole a las demás orcas y a las orcas chiquitas a atacar barcos, a atacar yates. Entonces vean, ¿no? Miren que entre más complejo, más capacidad cognitiva, más capacidad de muchas cosas, empiezan a haber más vainas, ¿no? Lo que pasa con un celular, entre más complejo y más avanzado el celular, más probabilidades hay de que algo se dañe. ¿Sí se acuerdan por allá? Cuando están ustedes en primaria, los 1100, los Nokia. No dañaban a nadie, yo el celular del 2 veces lo echaron a la lavadora. Todavía estaría sirviendo si no fuera porque ya no sirve esa tecnología, pues para estaría sirviendo, se los puedo asegurar. 2 veces entró a la lavadora, la segunda yo dije, no, ya se me dañó porque no sé qué. Lo abrí, le eché alcohol y con un cepillo de dientes lo limpié y le quité el óxido. Esperé que se cara, lo voy a poner a cerrar. ¿Por qué? Porque cuando la primera vez vi que eso lo hicieron. Entonces después se lo hice y sirvió y me duró otros 2 años. Hasta que ya no, sí, ya no de qué hablar. Bueno, estas son las cortezas, ¿no? Estas son las cortezas. Hoy tenemos en la corteza, cuando ven histología van a ver que hay 6 capas de neuronas piramidales. Simplemente aquí es algo de neuroanatomía funcional. La corteza primaria, generalmente la corteza somatosensorial, ahí llega lo de afuera, entonces se sienten las cosas y el cerebro entiende qué es lo que está pasando y no es consciente de lo que está pasando. Ejemplo, percepción central del dolor. Me duele el animal, le duele el caballo, tiene una laminitis en el casco de la mano izquierda, entonces le duele. Él entiende mediante la corteza de asociación que lo que le duele es la mano izquierda. Y la corteza de asociación, cuando le dice eso a la corteza motora, entonces la corteza motora cuando va a caminar, pues evita apoyar sobre la mano izquierda. Es una cojera ya central y consciente. Ni bobo que fuera de apoyar bien para que le duela más. Y el dolor es un signo de alerta, ¿no? Porque pues puede generar más daño. Más o menos así es como funciona. Obviamente eso es más complejo, pero formación de nervios periféricos. Entonces tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. Cuerpos de neuronas que son astas, dorsal, hasta ventral. Bien, dorsal sensitiva, ventral motora. Entonces, ventral sale una raíz ventral que es motora. ¿Qué hay acá? El foramen intervertebral. ¿Se acuerdan? Que se forman dos vértebras. Dorsal llega una raíz que es sensitiva para hacer sinapsis con un ganglio periférico para llegar a esta parte. Pero miren que aquí afuera se mezclan los colores porque la mayoría de los nervios periféricos son mixtos. O sea, tienen componente tanto motor como componente sensitivo. Bien. Entonces, por ejemplo, el radial se encarga de inervar todos los músculos extensores de carpo y extensores de dedo. Ya eso lo vimos en clase práctica. Pero también tiene ramos que le van a dar la sensibilidad a ese músculo y la sensibilidad a la piel. ¿Listo? Entonces, si se daña el nervio radial, no va a poder ni extender el carpo ni extender los dedos y sin generar, si se hiciera un estímulo doloroso, no va a sentir. Porque es un nervio mixto. ¿Listo? ¿Entendido eso? ¿Por dónde llega el dolor entonces? Dorsal. ¿Por dónde sale la respuesta? Ventral, la formación del nervio periférico. Eso es de un ratón. Está al revés. Miren la cisura media, que es la más grande. ¿Bien? Esta parte, como esta lineecita, como más, no sé qué color sea eso, histólogos, ¿qué color es? ¿Cómo? Es eosinófilo, ¿sí? Esta línea más eosinófila es la vía madre. ¿Bien? Y ya estos son axones en corte transverso, entonces por eso se ven punticos. Si se hiciera el corte longitudinal, pues se van a ver larguitos. Astas dorsales, astas ventrales, canal ependimario, y mire la raíz dorsal y el ganglio. ¿Listo? Y la raíz ventral. ¿Y el qué es? Un 18. Me supongo que la cápsula del ganglio. Neurona motora alta y neurona motora baja. Esto es base que lo entiendan y esto es la localización anatómica.
Entonces, si hablamos de neurona motor alta, la neurona motor alta tiene el cuerpo neuronal en el encéfalo, en la corteza motora. Y la neurona motora baja tiene el cuerpo neuronal en la médula. O sea que la neurona motora baja está acá. Y los axones van para la periferia. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Cómo funciona eso? Una neurona tiene aquí el cuerpo neuronal alta y dice, vamos a hacer que se mueva el bíceps. Su axón, yo hablo de una, pero eso son muchos, ¿no? Su axón llega y hace sinapsis con la neurona motora baja que se encarga de formar con sus cuerpos axonales, con sus axones, el nervio músculo cutáneo para que se mueva el bíceps. Entonces aquí hace sinapsis. Y aquí estaba, oiga, hay que mover el bíceps. Ah, listo, ya lo muevo y lo muevo. ¿Listo? ¿Entendido esa parte? ¿Qué pasa? Cuando el daño es de neurona motora baja, como es la inervación al músculo, el músculo empieza a atrofiarse muy rápido. Bien. Si hay un daño, ¿cuándo ocurriría eso? Se pasa un carro por encima, por ejemplo, o hay un parásito, o hay algo. Entonces, son de las cosas que tienen que tener en cuenta. ¿En dónde está el cuerpo neuronal de la neurona motora alta? En el encéfalo, más exactamente en la corteza motora. ¿Y dónde está el cuerpo neuronal de la neurona motora baja? En las astas ventrales de la médula espinal. ¿Listo? Cuando lleguen más adelante a clínica y empiecen a mirar trauma nervioso, esto es básico. Esto es básico saber y así entender. ¿Listo? Arriba es inhibitoria, entonces, por ejemplo, dependiendo de la clínica que vaya a mostrar el animal, ustedes van a localizar el daño. ¿Listo? Y obviamente reconocer esto. Es la médula, recuerden esta articulación, la síntesis intervertebral. Esto es algo que puede ocurrir en hernias discales, y la hernia discal, en este caso, anatómicamente genera dolor, muchas más cosas. Anatómicamente nada más son 2 tipos, pero clínicamente son 6 tipos, pero esta es clínica. Pero tienen que tener en cuenta que aquí viene la arteria medular ventral. Entonces, cuando hay una hernia, generalmente lo que hace es obliterar, cerrar, dañar la arteria que le está dando irrigación a la médula. Entonces el daño no solamente va a ser porque está comprimiéndola, sino porque va a haber isquemia. ¿Y qué pasa con el tejido nervioso? ¿De qué se alimenta? De glucosa con... ¿Qué necesita para la glucólisis? Oxígeno. Entonces si hay isquemia, pues el daño va a ser mayor, ¿no? Otra causa del dolor en las hernias discales no es solamente el daño propiamente de la compresión medular, también el disco duele. El disco tiene un nervio que se llama el nervio sinovertebral. Sí, es este que está por aquí. Listo. También en algunas publicaciones, principalmente humanas, aparece el nervio de Lushka, porque ese fue el que lo escribió, un europeo oriental. Bien, entonces, apellido Lushka, no sé si de Ucrania, Eslovenia, Rusia, o en algún lado de esos. Pero él, como no se aceptan epónimos, como no se aceptan epónimos, se conoce como nervio sinovertebral. Es el que va, porque va como en ese espacio entre las vértebras para inervar el disco. Bien. Sistema nervioso autónomo. Entonces el sistema nervioso pues, va a ser somático, que es lo que hemos estado viendo, que es lo que ustedes controlan, y autónomo, lo que no controlan. ¿Qué no controlan ustedes? Aparte de las notas. El ritmo cardíaco. ¿Qué más? Los movimientos intestinales, la respiración tiene 2 componentes, ya les comento, tiene 2 componentes. Entonces tenemos el sistema nervioso autónomo, está dividido en simpático y parasimpático. ¿Bien? Cuando veamos anatomía lo vemos un poco mejor, ¿no? Pero digamos que está en amarillo la parte parasimpática y como en negro la parte simpática. ¿Listo? Por ejemplo, sobre el corazón, la parte simpática. Bueno, y me leen este capítulo y se aprende qué hace cada una de estas partes respecto al músculo liso y al músculo estriado-cardíaco, por ejemplo. Sobre el músculo estriado-cardíaco les voy a decir, mejor dicho, cojan un cuadrito y en qué pasa sobre cada una de estas cosas, pero el simpático aumenta frecuencia cardíaca, el parasimpático hace lo contrario. Esto disminuye frecuencia cardíaca.
Y él viene este nervio, que es el décimo par craneal, que más o menos a nivel ventral, desde C2, recibe la porción simpática y se llama tronco vago simpático, que ya lo han visto, ya lo vimos. ¿Al lado de qué va? De la vena. Casi, bueno, sí, en carnívoros, medio de la vena. Sigan. Vena yugular interna en carnívoros. Y la arteria carótida común. Arteria carótida común. Y que el lado tiene también nervio laríngeo recurrente, ¿no? Cuando llega allá se va a abrir la porción simpática dentro del tórax y la porción parasimpática, ¿no? Eso es diferente. Ya eso lo miramos mejor más adelante con las piezas. ¿Listo? Este es el sistema nervioso somático. Bien. El central, periférico, lo van a dividir en pares craneales, los que salen directamente, los que tienen, o que directamente no, pero tienen su origen aparente en el encéfalo, son 12, se los aprenden. ¿Listo? Salen del libro, son 12 nada más: olfatorio, óptico, oculomotor, proclear, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, hipogloso y accesorio. Accesorio y hipogloso, perdón, al revés. Son 12, se aprenden esos dos y se aprenden qué hace cada uno. ¿Listo? Fácil. Entonces, a nivel pares craneales, nervios cervicales, plexo braquial, nervios torácicos lumbares, plexo lumbosacro y nervios caudales que forman lo que llaman la caudequina. Todos los animales tienen caudequina, simplemente son las proyecciones de axones que parecen como si fuera la cola de un caballo, eso se llama caudequina. Bien. La médula, hay que tener en cuenta que la médula a nivel cérvico-torácico, acá y aquí a nivel lumbar, tiene unas engrosamientos, se llaman intumescencias, porque necesita más axones para formar más axones que vienen de cuerpos neuronales para formar el plexo braquial y el plexo lumbosacro. ¿Listo? Los dermatomas son zonas localizadas de la piel donde se sabe que está inervado por X nervio. Entonces yo, como evalúo la sensibilidad de ese nervio, pues genera un estímulo doloroso en esa zona. ¿Listo? Y así mismo se evalúa la parte sensitiva. Si por ejemplo ahí la parte del safeno, ¿no? Entonces toda la cara medial de lo que es la pierna y el pie es un nervio sensitivo que es el safeno. Si pueden con una pinza y le van a presionar porque le duele al animal, están evaluando la parte sensitiva del femoral, que es el safeno. Eso lo vemos pues más cuando miremos ese nervio, lo entienden mejor, pero tengan en cuenta que eso es un dermatoma, es una zona anatómica de la piel que se sabe que es el target o el punto de evaluación de ese nervio, porque está ahí cráneo lateral del antebrazo, es el radial, ¿sí? Donde van los músculos extensores de carpo y dedo, que ya vimos. Una manera de evaluar dermatomas. La formación de los plexos, cada vez que vean un plexo, es una red. ¿Sí? Ese es el plexo braquial, ese es el plexo braquial de un gato. Bien, generalmente está formado por los tres últimos nervios cervicales y los primeros dos torácicos. Se forma esa red, ese enredo, ¿no? Que está ahí. Entonces resulta que esos ramos de esos tres últimos cervicales emiten axones que se comunican y ahí salen todos los nervios, ¿no? Para formar los que están ahí. Por ejemplo, ahí están los nervios que no, ya vimos. ¿Cómo sé que es un gato? ¿Quién me dice por qué saben que es un gato? Y ya lo saben. Uy, le pegaron, que bien. Tiene el foramen agujero supracondilar o supracondil, que va por ahí el nervio mediano con la arteria braquial. ¿Listo? Va para el antebrazo. Miren cómo pasa el nervio mediano por el agujero supracondil. Muy bien. ¿Qué músculo sería este? Bíceps. El bíceps del brazo. Recuerda que tiene apellido porque es un bíceps femoral. ¿Qué falta? ¿Miembro pélvico ya vimos? Creo que es lo que falta, ¿cierto? ¿Qué vimos la vez pasada? Tronco, abdomen. No vimos de. Yo pensé que quedaban listos miembros, quedan pendientes miembros. Entonces, ¿cómo sabe que es Pues está la parte craneal, y esa parte craneal es el bíceps. bien, más bien aún, doblemente bien. Mire, formación de troncos en especies arbóreas.
Miren este plexo y miren este otro plexo, ¿sí? Que se forman con los troncos. Esto es un titi gris, esto es un primate. ¿Listo? Esos troncos hacen que los nervios sean más fuertes, entonces resulta que un animal se tiene que resistir mucha elongación. Bien, es como poner muchas cuerdas y hacer una trenza, se hace una cuerda más grande y más fuerte, y de ahí van a salir todos los otros nervios. ¿Listo? Perezoso, miren, forma un tronquito. La mandúa forma uno, dos tronquitos, ¿no? Y más que tiene que resistir muchas fuerzas, ¿sí? Muchas fuerzas en la parte arbórea. El humano forma 3 troncos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tronco cómo se llaman? ¿Troncos qué? Troncos. Troncos, ¿no? Troncos. ¿Qué son troncos? Son comunicaciones de nervios. El humano forma 3 troncos, generalmente, ¿no? Superior, medio y inferior. Hay variaciones que forman 2. Pero ¿qué creen que quiere decir eso en humano? Que tenga troncos en el personaje. ¿Qué fue arbóreo? ¿Cómo? ¿Qué fue arbóreo? Más que el humano ha sido arbóreo, evolutivamente hay una rama filogenética arbórea en algún momento. ¿Listo? Entonces, por ese lado. El otro es el texto lumbosacro, carnívoro o ungulado. Ya saben, ya deberían saberlo. Carnívoro. ¿Por qué? Por las 3 vectores de salud. Es un ungulado. ¿Por qué? Si fuera un carnívoro, debería haber. ¿El qué? ¿Cuál debería ser el último lumbar si fuera un carnívoro? L7. ¿Qué pasa con S4, S5? Se van para formar la codequina, porque esto es el plexo lumbosacro. ¿Listo? O sea, la observación no estuvo mala al buscar el número de vértebras sacras, pero es que esto es solo la formación del plexo lumbosacro. Entonces, de seguro entre el S6 y S1 no va a haber una diferencia. De hecho, este es el de un caballo. Y este es el de un perro. Bien, este es el de un perro, pero este es el nervio isquiático o ciático, ¿no? Que lo van a encontrar siempre en ese surco entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática. Ahí para poder ver eso se tuvo que quitar, por ejemplo, el músculo bíceps femoral o bíceps del muslo, ¿no? Y por aquí, por ejemplo, van a ir el obturador, va a ir el femoral, bien, hay varios. Bueno, aquí la división del nervio ciático, el nervio fibular y nervio tibial. Bien. Aquí, por ejemplo, en esta región, localizando el trocánter mayor, tuberosidad isquiática, es donde se va a evaluar el reflejo del ciático, se coloca el dedito y se pega uno con el martillito al reflejo. ¿Listo? Y de ahí. En músculos, en nervios P, nervios de paratonía lateral, también se forman plexos y forman comunicaciones. Esto se trabajo, les dimos en el, bueno, no acá, está en la clínica. Y se encontraron distintas comunicaciones, principalmente entre los nervios lumbares, ¿no? Entre los nervios lumbares. Al tener una vértebra, además los carnívoros tienen un nervio de más a nivel lumbar. Bien, entonces tienen 2 nervios hipogástricos, craneal y caudal. Eso los miramos. Son los vimos cuando vimos para caminar. En humanos eso ya será reportado, esos plexos. Importante, interesante también conocer, por ejemplo, que normalmente los nervios van en paquetes y se conocen como paquetes, no todos, pero muchos, vasculonerviosos o neurovasculares, o sea que van con vasos sanguíneos, nervio, arteria y vena. Por ejemplo, en caballos son muy comunes los bloqueos diagnósticos, ¿sí? O sea, está cojeando. La clínica me dice que puede ser de pronto un síndrome navicular o un problema de pronto a nivel de tercer músculo interóseo o de tendones deflexores, ya depende. Entonces lo que se hace es que se hace un bloqueo de la zona que yo creo que está afectada, y si el animal deja de cojear, el diagnóstico es acertado. Si no, me voy un poquito más proximal. Entonces, ¿cómo hacen para identificar, digamos, el nervio si no se tiene un ecógrafo, si no se tiene algo a la mano? ¿Cómo ven ustedes sabiendo esto? Como se tiene, puede ser un punto, se puede palpar, ¿no? ¿Pero qué va a palpar? ¿Va a palpar el nervio?
¿Qué va a palpar? ¿Mm? ¿Y qué van a sentir? Viene con una arteria, una vena y un nervio. ¿Cómo? Ahí dijeron que el pulso. Entonces, yo voy a palpar entonces el nervio el metacarpiano, el metatarsiano, palmar, lateral, bueno, lo que sea. Voy a bloquearlo. Palpo el pulso de la arteria y como yo sé siento dónde está la arteria, ahí al ladito inyecto el anestésico. La manera de localizar, por ejemplo, en caballos para bloqueos diagnósticos en miembro, tanto torácico como en el pie como en la mano. Localizan el pulso, localizar el pulso. Aplicaciones de procesos son muchas, ¿no? Por ejemplo, mire, algo que se tienen que meter en la cabeza de una vez. Clínicamente, la única rama que se puede que tiene una ansioma, una vaina que no va a cambiar es la neurología. Porque los signos de enfermedad neurológica no dependen de la enfermedad, sino de la neurolocalización. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay parásitos que se meten en el sistema nervioso, o un daño, lo que sea, X cosa. Si el daño es acá, los signos van a ser hacia caudal. ¿Sí? Entonces van a haber problemas probablemente de sensibilidad y motores de miembros pélvicos. ¿Sí? Por ejemplo, un cisticerco se metió ahí y lo dañó. En ovejos da uno que se llama, ya me olvidé, pero genera unos quistes gigantescos, ¿no? Pueden dar en médula como pueden dar en cerebro. Pero si el problema es aquí en cuello, ¿qué más se va a afectar? Va a haber problemas de movilidad del miembro torácico y de miembros pélvicos. Pero ¿cómo va a estar la conciencia? Pero si el problema es del encéfalo, va a haber problema de movilidad, va a haber problema de conciencia, ¿me entienden? Pero puede ser la misma enfermedad. ¿Sí? ¿Entendido eso? Entonces, sabiendo este tipo de cosas, por ejemplo, propiocepción. ¿Quién maneja la propiocepción del cerebelo? Pero si el problema de propiocepción es nada más en miembros pélvicos, ¿qué quiere decir? Y estos están bien. ¿Cómo está el cerebelo? Bien. La información de los miembros pélvicos no le está llegando al cerebelo. Puede haber afección dorsal de los fascículos cuneados, por ejemplo, que son los que van hacia el caudal. Pero si el problema, veía un caso que yo tuve una vez a una gata le dieron, al tipo es un Betamax. Una viejera de esas se le cayó la gata y le pegó acá y la gata llegó ciega y con problemas de propiocepción en los 4 minutos. Siempre me acuerdo de ese caso. Porque le pegó acá y le generó una hemorragia a nivel occipital y a nivel cerebral. La gatita no murió. Cuando la abrimos, el coágulo le estaba presionando el cerebelo y el occipital. La gatita no veía y tenía problemas de propiocepción en los 4 miembros. La propiocepción es esto, que el animal sepa que lo está apoyando mal y él mismo sepa cómo está ubicado. Que ustedes tengan un pie torcido, sepan que lo tienen torcido, porque si lo tienen torcido y no se dan cuenta, es el problema, pues que yo camino así, listo, eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa, pero si van doblando y apoyando mal y no se dan cuenta de que está mal, ese es un problema de propiocepción. El animalito se le voltea la mano y ¿qué es lo que espera? Que de una vez la apoye. Háganlo con el perro gato de la casa cuando esté por ahí mal parqueado. Va a hacer eso apenas empieza a caminar. Solamente háganlo por curiosidad. ¿Listo? O la vaquita. Pues hay muchos exámenes neurológicos que van a dar más adelante. No estoy aquí para eso, pero para que se encuentren, ¿no? El recorrido, digamos, de los nervios van a servir para hacer bloqueos. Los bloqueos periféricos son tremendamente importantes en lo que es manejo de dolor, tanto, perioperatorio, no pre, post y durante. ¿Listo? Hay muchos artículos de eso, todos estos, si quieren los paso, si no, pues no. Bien, estas son más las divisiones del cerebro. No es un cerebro de un caballo, bien, es un cerebro de un caballo. El cerebro lo vamos a dividir, es un corte sagital, y el cerebro lo vamos a dividir lo siguiente, vamos a cambiar el punterito por acá, un resaltador. Entonces, bueno, por ejemplo, entonces vamos a tener uno más acá. Cerebro, cerebelo, tallo cerebral. Bueno, el cerebro llega por acá.
Esto es el metencéfalo. Mesencéfalo o cerebro medio. Prosencéfalo. ¿Listo? Metencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. A su vez, el metencéfalo, vamos a ver el propoencéfalo por aquí y mielencéfalo, miele de médula, y el prosencéfalo en diencéfalo y telencéfalo. El telencéfalo son los hemisferios. ¿Listo? Las cortezas están basadas en las regiones con los huesos. Entonces vamos a tener la corteza frontal con el hueso frontal, la corteza parietal, la temporal y la occipital. Ya la corteza prefrontal es esta partecita y todo eso hace parte de lo que es el neocórtex. El neocórtex es principalmente pues, de mamíferos ya más, digamos, entre comillas, avanzados biológicamente. Y el paleocórtex es esta parte ventral. Paleo es antiguo, eso lo tienen todas las especies. ¿Listo? Y eso es lo que hacen parte del famoso cerebro reptiliano, ese diencéfalo, esta parte, el parencéfalo, que es lo que maneja la parte básica. Pero los reptiles son como tan básicos. Los reptiles no se domestican, simplemente se acostumbran a un trato. El que tenga una tortuga y diga, mire mi tortuga, la llame y viene para acá, no, ellos no tienen esas capacidades. Aquí, por ejemplo, pues esta es una parte importante del diencéfalo, esto es el hipocampo. Está en un corte, pues, como un corte dorsal, en plano dorsal. ¿Listo? Esto es la parte del mesencéfalo y estos son los núcleos, por ejemplo, colículos rostrales. ¿Listo? Colículos caudales, esos son los núcleos tanto visuales como los núcleos olfatorios. Estoy por aquí viendo los cuerpos colarigéminos, que también hacen parte de los núcleos visuales, ¿no? Lo que tiene que ver con la visión y con el reflejo oculomotor, o sea, el de abrir y cerrar la pupila. Y ese es el hipocampo y por eso se llama hipocampo, porque parece un hipocampo. El hipocampo es el caballito de mar. Esa parte es un núcleo encefálico. ¿Listo? Esa es la parte del núcleo encefálico, pues diría de las más importantes porque es la memoria a largo plazo, la memoria emocional. Bien, como dentro de muchas cosas, el hipocampo para que las cosas queden ahí metidas tiene que estar concentrado en una sola cosa. Entonces el hecho de yo estar estudiando con una pantalla de celular acá mirando videos no va a hacer que la información quede en que dedicarse a una cosa, ¿no? Y el hipocampo es eso. Acá está la memoria emocional, lo que les decía ahorita, porque un olor trae recuerdos. Es más que no evolutivo, pero la memoria emocional está ahí. El conocimiento nuevo está acá. Memoria a corto plazo. ¿Y eso qué pasa por el hipocampo? ¿Cómo reforzándolo? ¿Y cómo se refuerzan las sinapsis? Repitiendo. Y si dejan de repetir, llega la neuroglía y se la... ¿Cómo? Más exactamente las células dendríticas de la neuroglía, ¿no? Es el cerebro de un perro. Todos estos surcos y giros tienen nombre. Este es el pseudosiliano, surco pseudosiliano, marginal, ectomarginal. Lamentablemente tienen nombre. Que afortunadamente yo no me los enseño porque no me los aprenden. Pero tengan en cuenta. Este es el cerebro de un carnívoro, este es el surco cruzado. Propio el carnívoro y va junto con la célula longitudinal. Bien, este es el cerebro de un perro. Y esto es muy bonito, esto es resonancia magnética funcional. La resonancia magnética, como su nombre lo indica, es magnética. Eso ya es una resonancia magnética no funcional. La resonancia magnética es muy útil para tejidos blandos, la tomografía para tejidos duros y pulmones. ¿Listo? Entonces miren cómo se pueden ver los surcos. Si ven el surco cruzado del surco longitudinal que les acabo de mostrar, y relacionado. Si no lo ven, se los vuelvo a poner. ¿Sí ven? Y miren
miren los del lado. ¿Qué pasa? El resonador es un ataúd. Y ahí va algo adentro y ningún animal se va a quedar quieto y pasa y una persona está aquí. Entonces lo anestesia. ¿Qué se busca en una resonancia magnética? Arquitectura y estructura. O sea, todo un tumor es lo mejor para tumores. El TAC sirve, claro, sirve también para que meter un medio de contraste, de pronto no va a funcionar, bueno, pero ahí está. Esto es un trabajo tan chévere que hicieron en donde cogieron unos animales y los están enseñando a quedarse así quietecitos para poder meter un resonador y mirar resonancia magnética funcionando. Entonces esto viene de un color oscuro a un color más rojito, en donde hay mayor variabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que más rojito hay más consumo de oxígeno por parte de la neurona, más se trabaja. Entonces creo, si no recuerdo, pero unos 50 perros, de los cuales 10 o 9 fueron candidatos y les hicieron la resonancia. Bien, ese es el cerebro de un perro quieto esperando una orden. Y miren entonces, lo que está más o menos activo es la región temporal, la que tiene que ver con la audición. Del animal estaba en lo oscuro esperando que le dijeran muévase, quédese quieto, váyase por un lado, váyase para el otro, pendiente a sus sentidos, a sus oídos. ¿Listo? Y que también esta partecita es el bulbo olfatorio, que hace mucho el perro, se lo que es mucho olfatando, ¿no? No había ningún olor fuerte, no había ninguna, sí, pero de todos modos está olfateando, entonces también está un poquito activa, ¿no? Es el cerebro de un animal en lo oscuro esperando una orden y entrenado para quedarse quieto. En humanos, por ejemplo, meten a las personas en esos resonadores y le generan estímulos para ver qué zona del cerebro se activa. Aquí, ¿qué pasa? Vale, le da un estímulo al perro, pero se va a mover y se va a perder la imagen y el paradigma no se puede formar. Por ejemplo, la corteza visual es esta. Como estaba en lo oscuro, pues no estaba tan activa, ¿no? Esto es una tinción que se llama tinción de Mulligan, que está basada en unas sales de plata de un cerebro que está conservado en formol y que va a tener afinidad porque por la materia gris, la materia gris es muy bonita. Y esta no me acuerdo cómo se llama, pero tiene afinidad también con la materia gris. Listo, es otra técnica. De hecho es más real, no es como más, ¿cómo les digo? También ayúdenme con palabras. Más real, más realista a lo que es un cerebro vivo, porque la materia gris es como más rosadita. Por ejemplo, miren los núcleos, aquí es un corte dorsal, un corte dorsal aquí. Bueno, ya hemos acabado. Aquí hay internet. Listo. Este sistema articular es difícil ver en la parte práctica porque ahí simplemente son los ventrículos, son los espacios. Pero aquí lo ideal es que reconozcan el recorrido del líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, no dentro del sistema nervioso. El cerebro canino, es una parte del cerebro, el surco cruzado, los hemisferios, si lo retiramos, lo dejamos dormir solo, lo aislamos
esta parte es el sistema ventricular. ¿Listo? El sistema ventricular. Los ventrículos son espacios. ¿Listo? No puedo colocar el otro. Los ventrículos son espacios en donde van a encontrar los plexos coroides que están formados por las células ependimarias, que son las encargadas de la producción de líquido cefalorraquídeo. Ese es el tallo cerebral, recuerda el cerebro, el tallo cerebral. Este es el cerebro. Y ahí queda el sistema ventricular. Todo eso es el sistema ventricular. O sea, eso es un hueco, son huecos. ¿Listo? Son huecos. Aquí en esta parte sí va a estar ya más detallado. Entonces, con azul y verde van a tener los ventrículos laterales, izquierdo y derecho. ¿Listo? Ellos tienen, digamos, una pared media que es el septo o el tabique telencefálico, ¿sí? Y las paredes laterales pues son propiamente lo que sería la parte de la corteza. Miren, ahí adentro encuentran los plexos coroides que empiezan por el líquido cefalorraquídeo. Tienen las siguientes partes. En el cuerno rostral, ¿sí? La parte central, ¿listo? Y el cuerno ventral tienen esa forma, son gigantescos. Incluso por dentro van relacionados con el hipocampo. Cuando miremos cerebro se dan cuenta que adentro vamos a encontrar parte del hipocampo. Acá se produce el líquido cefalorraquídeo y pasa a este que está en rojo. Ese que está en rojo es el tercer ventrículo. ¿Listo? Aquí tenemos esta información del cerebro y ese es el tercer ventrículo. De hecho, aislémoslo. ¿Listo? El tercer ventrículo. La comunicación en líquido cefalorraquídeo pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo mediante un agujero que se llama el agujero interventricular. Bien, también lo pueden encontrar en algunas publicaciones con el epónimo de agujero de Monroe. Él va a tener unos recesos. El receso quiasmático, el receso hipofisiario y el receso pineal. Los recesos son como unas lapunitas que se van a formar ahí. Hacia el receso pineal está el plexo coroideo de él, o sea, donde están las células que producen líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo. Si se dan cuenta que tiene un círculo en la mitad, ese círculo en la mitad es porque ahí hay una comunicación axonal entre el tálamo izquierdo y el tálamo derecho, que se llama la adherencia intertalámica. El tercer ventrículo está alrededor de la adherencia intertalámica. De ahí, el líquido cefalorraquídeo voy hacia esta estructura, que uno diría, bueno, también es un ventrículo, es un espacio. No, pero llama el acueducto mesencefálico. ¿Por qué no es ventrículo? Porque no tiene plexos coroideos. Entonces el líquido pasa por ese acueducto, simplemente un tubito por donde va el líquido cefalorraquídeo. ¿A dónde llega? Acá, al cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo lo van a encontrar entre el tallo cerebral, más exactamente el piso del cuarto ventrículo, es una estructura que se llama la fosa romboidea, y el cerebelo. El cerebelo está acá arriba. Él tiene plexos coroideos. Del cuarto ventrículo ya el líquido cefalorraquídeo se dirige hacia el espacio subaracnoideo por medio de estas estructuras que se llaman los recesos laterales. Ahí se va para el espacio subaracnoideo y de ahí se va para todo el espacio subaracnoideo del encéfalo y de la médula espinal. Y el cuarto ventrículo termina esta pequeña estructura que se llama el óvex. Y ahí inicia el canal central o canal ependimario que llega hasta el cono medular. Y en el cono medular hay otra pequeña dilatación microscópica, es el quinto ventrículo, porque encontramos células ependimarias. Listo, son 5 ventrículos entonces. Entonces, volvamos a colocar acá, coloquemos todo. ¿Sí? Por ejemplo, quitemos. Chao. Mire que quitamos cerebro, y si quitamos cerebro, vemos ventrículos laterales y tercer ventrículo. Si quitamos tallo cerebral, vemos acueducto mesencefálico y el piso del cuarto ventrículo. Y pues quitemos cerebelo y ahí está el cuarto ventrículo. ¿Qué son todas esas cositas que quedan ahí? Los orígenes de los pares craneales. Estos son los 12 pares craneales. Entendido el recorrido del líquido cefalorraquídeo, ¿dónde termina drenando? En la dura madre, en una estructura que va en la figura longitudinal, la que separa los dos hemisferios, que se llama la hoz del cerebro. Entonces la hoz del cerebro se afecta bastante cuando hay hidrocefalia. La hidrocefalia, ¿qué es? Que se aumenta la presión y se aumentan los espacios, estos ventrículos se crecen gigantescos y se aumenta esa presión. ¿Listo? De hecho,
no se ríe, no, que me chucha. Miren, hay una imagen, ¿no? Una tomografía axial, miren el espacio, ¿no? Está claro. Todo eso no debería ser así tan grande como acaban de ver. Bien. Yo tengo una pregunta. ¿De qué se han hecho los ventrículos? O sea, ¿de qué son formados? No, el ventrículo es un espacio. ¿Un espacio? Un espacio. Son espacios. ¿De qué ¿Será están que esos sí espacios? multiplica? Dentro de los espacios hay plexos coroides que los forman las células ependimales que a partir de la sangre forman el líquido seminal y el espacio está lleno de líquido seminal. ¿Será que se mantiene eso? Como frentón. No, esto es un impacto gigantesco. Eso es quirúrgico, ¿no? Eso es quirúrgico. Eso hacen una cirugía que es una derivación con un catéter que va de la voz hacia el corazón o hacia el espacio peritoneal. Hay veces toca complementarla con mentalización de la cisterna lumbar, que es otro espacio a nivel lumbar, para que también se chupe eso que se pasa aquí, pues es neurología avanzada. ¿Listo? Y lo que habíamos dado por allá, no sé quién. Miren aquí un cerebro normal. Qué fastidio este marcaje que ya no lo. El cerebro normal y el cerebro con Alzheimer. No miren cómo las fisuras son más grandes, porque como se pierde corteza, pues se hacen más grandes. Y en los cortes ni se diga. No hacen corte transversal. Miren. Entonces, que se pierden sinapsis. Ahí está, sí. Las vacas locas. Bueno, histológicamente esto no debería ser así. Todos esos son espacios que ven ahí, neuronas, sobre una esponja, por ahí una encefalopatía espongiforme, que parece una esponja. Y hay un trabajo más chévere. Este trabajo es una hermosura. Resonancia magnética funcional. Es la CO, LSD. ¿Sí saben qué es LSD? Miren cómo activan, ¿no? Al activar todos. Una locura muy grande. Eso no, o sea, por eso no se activan todas las imágenes, todas las zonas. Todas las zonas. Es un trabajo bien chévere. Pero una pregunta, tipo a perros, gatos, caballos, ¿les puede dar Parkinson? No he visto, eso no conozco. Parkinson. Parkinson es un problema a nivel de los núcleos, inclusive las cirugías de Parkinson y cirugías de esas son con el paciente despierto. Y van metiendo hasta que queman una región del núcleo, y eso es bastante la tendrá. Pero en animales domésticos si no... No, yo no he visto eso, la verdad. Los perritos chiquitos. Inclusive una vez estaba viendo unos trabajos en donde estaban con estereotáxicas, cirugías estereotáxicas, que ellos ya tienen un mapeo y mandan ciertas sondas para estimular o dañar ciertas cosas, donde le estimulaban a la persona y esa persona empezaba a reírse sin saber por qué, y otra empezaba a llorar porque estimulaban ciertas zonas del cerebro. La estereotaxia. Eso es cirugía estereotáxica. Como desde afuera se sabe hasta dónde se llega porque se sabe esta
cierto núcleo que hay que dañar, cierto, quitar o estimular, o hay muchas cosas, ¿no? Pero- Y se practican ratas. Con la plasticidad no se van moviendo las zonas, porque Es base ya sería patológico. según tengo entendido, pues el cerebro como que tiene plasticidad toda la vida, ¿no? Plasticidad. Sí. O sea, Obviamente la plasticidad se disminuye en algo con toda la vida. Lo que pasa es que ya de pronto es para quemar cierto núcleo, alveolarmente un núcleo basal o algo que esté generando algún daño. Eso es la estereotaxia. Esto es la cirugía estereotáxica. Abren un huequito y mandan el baño. La practican en ratas. Y hay mapeos, ¿no? Hay mapeos ya se